Hoy nos vamos a sumergir en la figura de uno de los dioses más complejos y poderosos de todo el Olimpo. Hablamos, claro, de Poseidón, el rey indiscutible de las profundidades. Mirad, lo que hace a Poseidón tan fascinante es su dualidad. Por un lado, es una fuerza de creación casi majestuosa, ¿no? Pero al mismo tiempo es una furia capaz de la destrucción más absoluta. Y es justo esa tensión, ese choque de fuerzas, lo que lo convierte en una figura tan cautivadora. Y es que él mismo lo cuenta, describe ese momento clave con una voz que parece que viene del mismísimo fondo del mar. Escuchad. Mis hermanos miraron arriba y abajo, pero yo puse mi mano sobre el horizonte líquido. Ojo, que esto no fue algo que le tocó y ya está, no, fue una elección que lo definiría para siempre. Vale, para entender bien por qué eligió el mar, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Pensemos en la situación. Acaban de caer los titanes. El cosmos es como un lienzo en blanco. Y ahí están los tres hermanos, los que sobrevivieron, y tienen que repartirse el mundo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues la historia dice que lo echaron a suertes. A Zeus le tocaron los cielos, con el rayo y todo el tinglado. A Hades el inframundo, el reino de las sombras y los muertos. ¿Y a Poseidón? A él le correspondió el mar. Todo el mar, un dominio inmenso, incontrolable, y que, como ya hemos oído, él mismo quiso para sí. Claro, con el reino venía el símbolo de poder, su famosísimo tridente. Pero cuidado, no pensemos que era solo un arma para pinchar. ¿Qué va? Era mucho más. Era una especie de herramienta cósmica, una llave que le forjaron los cíclopes y con la que podía literalmente cambiar la forma del mundo. Bueno, pues una vez que tuvo claro su dominio, Poseidón se puso manos a la obra y construyó un imperio submarino de una escala y una belleza que simplemente no podemos ni imaginar. Y es que, desde su perspectiva, las peleas de los mortales en la Tierra eran insignificantes. Se sentía por encima de todo eso. Hay una frase suya que lo deja clarísimo, donde se nota esa inmensidad con la que veía las cosas. Decía algo así: mientras los hombres se pelean por un palmo de tierra seca, yo gobierno sobre las 3/4 partes del mundo. Y su casa, su palacio, en Egas, era algo de otro mundo. Legendario. Es que no estaba hecho de piedra fría, sin más. Estaba vivo. Imaginad, muros de coral viviente, techos de conchas de nácar, suelos pavimentados con perlas. Y para colmo, los delfines eran sus mensajeros y unos seres increíbles. Los hipocampos tiraban de su carro. Una pasada. Pero toda esa calma, toda esa belleza del palacio, en el fondo era una ilusión, porque bajo esa superficie de serenidad se escondía una verdad mucho más turbulenta. Una faceta que le valía un apodo terrible: el agitador de la tierra. Así que vamos a meternos de lleno en esa otra cara de Poseidón. Hablemos de su carácter, de su temperamento, que era, por decirlo suavemente, legendario. Una furia tan potente y tan impredecible como una marea viva. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? ¿De dónde salía toda esa furia? Pues, como suele pasar, la respuesta está en el pasado, en una larguísima lista de lo que él sentía como ofensas, insultos, traiciones en toda regla. Y la lista de agravios es bastante conocida. Por ejemplo, la famosa disputa por Atenas, que la perdió contra su sobrina Atenea. O cuando el rey de Troya le hizo la jugarreta y no le pagó por construir las murallas de la ciudad. Y, cómo no, la que seguramente más dolió. Cuando Odiseo, el héroe, dejó ciego a su hijo, el cíclope Polifemo. Y cuando se enfadaba, su ira era literalmente un terremoto. De ahí su apodo. Escuchad la rabia en su propia voz. Es que es brutal. Creen que los muros de piedra los protegen, pero olvidan que la tierra flota sobre mis dominios. Si yo golpeo, el suelo se parte. Y creedme, su venganza no era cosa de un día, era implacable, duradera. A Odiseo lo tuvo 10 años dando vueltas por el mar, sin poder volver a casa. 10 años. Y para castigar al rey Minos por otra historia de engaños, provocó que su mujer se enamorara de un toro y diera a luz al Minotauro, desatando una maldición terrible sobre toda Creta. Pero claro, si nos quedamos solo con su faceta de dios enfadado, nos estaríamos perdiendo la mitad de la historia. Sería un error. Porque esa misma energía brutal que provocaba terremotos también podía transformarse en la creación más sutil y bella. Vamos a ver ahora justo eso. Cómo esa fuerza tan arrolladora podía ser también una herramienta para crear, para dar vida nada menos que a uno de los animales más elegantes que existen. La leyenda dice que todo esto lo hizo para impresionar a una diosa, a Deméter. Y lo curioso es cómo lo intentó. No usó su poder destructivo, no.
Todo lo contrario, fue un acto de creación pura, casi de arte. Y de nuevo, es él mismo quien lo cuenta. Pero esta vez el tono es completamente diferente. No hay ira, solo orgullo. Se nota un montón. Escuchad. Golpeé la arena y de la espuma nació el caballo. Fuerza, velocidad y nobleza. Esta creación es simplemente genial porque lo conecta a todo. El caballo es una criatura de tierra, pero nace del mar. Pensemos en su crin, que parece la espuma de una ola, o en su galope, que recuerda el avance de la marea. Es como si fuera un recordatorio constante de que el poder del mar llega a todas partes, incluso a tierra firme. Y todo esto al final nos lleva a pensar en su legado. O sea, ¿qué queda de Poseidón hoy en día? En un mundo donde los dioses antiguos parecen, haberse esfumado. Pensemos en la historia. Los titanes, que gobernaban el cosmos, cayeron. Los dioses del Olimpo tuvieron su momento de gloria, fueron adorados y luego olvidados. Los grandes imperios, los que levantaron templos en su nombre, hoy son solo ruinas. Parece que el tiempo se lo come todo, ¿verdad? Pues casi todo. Porque una cosa son los templos de mármol y las oraciones, y otra muy distinta es la esencia de un dios. Y la esencia de Poseidón, su poder más puro, más primario, sigue aquí, está presente en la naturaleza. Todavía podemos sentirlo. Lo sentimos en el ritmo constante de las olas al romper en la orilla. Lo sentimos en la sacudida de un terremoto en la costa. Y desde luego, lo vemos. Lo vemos en la inmensidad del océano, en ese azul profundísimo que a día de hoy sigue guardando más secretos de los que nos atrevemos a imaginar. Así que quizá la mejor manera de terminar es dejar que sea él quien ponga el punto final. Con un último susurro, que es casi una advertencia eterna, que parece resonar con cada marea. Dice así: el mar siempre vuelve a por lo que es suyo.